Nunca fui del tipo que cree en cosas sobrenaturales. Crecí pensando que las historias de fantasmas eran cosas de personas con demasiada imaginación y demasiado tiempo libre. Siempre tenía una explicación para todo. Ruidos extraños en la noche, es el viento. Una sombra en el pasillo, el reflejo de algo. La sensación de que alguien te está observando, ansiedad, estrés, falta de sueño. Yo era ese tipo de persona, escéptico hasta los huesos. Pero hay una noche que no puedo sacar de mi cabeza, una noche que cambió completamente la forma en que veo el mundo, la forma en que duermo, la forma en que entro a cualquier lugar cerrado. Una noche que, por más que intente racionalizarla, no tiene ninguna explicación que encaje del todo. Y necesito contar esta historia, no porque quiera atención, no porque crea que alguien me va a creer, sino porque guardar esto dentro de mí me está consumiendo poco a poco y tal vez ponerlo en palabras ayude de alguna manera. Así que siéntate, porque esto va a tomar un rato. En esa época estaba pasando por una situación financiera muy mala. Había perdido mi trabajo hacía unos 2 meses, el dinero se estaba acabando rápido y estaba en esa etapa donde empiezas a calcular cuánto tiempo más puedes resistir antes de no poder pagar lo básico. Renta, comida, electricidad, todo empezando a apretarse al mismo tiempo. Fue entonces cuando un conocido me recomendó para un trabajo de limpieza. No era una gran empresa, nada formal. Era uno de esos trabajos informales donde alguien te llama para hacer algo puntual y te paga en efectivo el mismo día, sin contratos, sin facturas, sin burocracia, el tipo de trabajo que aceptas cuando necesitas dinero y no puedes darte el lujo de ser exigente. El contacto llegó por mensaje. Una persona que nunca había visto en mi vida dijo que tenía una propiedad que necesitaba una limpieza pesada, que llevaba abandonada mucho tiempo y que pagaría muy bien por el trabajo. La cantidad que mencionó era el doble de lo que normalmente esperarías por un día así. Me preguntó si podía ir solo, porque la propiedad estaba alejada y sería más fácil de esa manera. Hoy sé que debí sospechar desde ese momento. Propiedad aislada, ir solo, pago demasiado alto, todas son señales que en retrospectiva gritan que algo está mal. Pero en ese momento, con las cuentas atrasadas y el refrigerador casi vacío, no lo pensé 2 veces. Confirmé. Pedí la dirección. Recibí un plano básico de la casa junto con algunas instrucciones generales sobre lo que debía hacer y acordamos que iría la mañana siguiente, temprano. La noche anterior casi no dormí. No por un presentimiento ni nada dramático. Era la ansiedad normal de alguien desesperado por conseguir dinero. Me quedé pensando en lo que encontraría, imaginando una casa vieja llena de polvo, tal vez muebles abandonados, cosas que alguien dejó atrás. Trabajo pesado, sucio, cansado, pero nada fuera de lo común. Si hubiera sabido lo que realmente iba a encontrar, jamás habría puesto un pie en ese lugar. Me desperté antes de que sonara la alarma. El cielo todavía estaba oscuro cuando salí. Con los productos de limpieza en el asiento trasero y un café que apenas se había enfriado en la mano. Conduje durante casi 1 hora. Los primeros 40 minutos fueron por una carretera normal, con tráfico, gasolineras, señales de vida. Después de eso se convirtió en una carretera secundaria, luego en un camino de tierra. Y mientras más avanzaba, más desaparecía la señal del celular, barra por barra, hasta que desapareció por completo. Había anotado la dirección en papel antes de salir precisamente por eso. La casa apareció de la nada como si hubiera estado esperándome detrás de una curva. Era grande, más grande de lo que esperaba para una propiedad privada. 2 pisos, ventanas oscuras, un porche frontal con parte de la madera podrida y doblada por el tiempo. La pintura estaba tan deteriorada que era imposible saber cuál había sido el color original. Algún tono claro, tal vez beige o amarillo, pero tan deteriorado que ahora todo parecía gris. Había un árbol enorme al lado izquierdo, con las ramas retorcidas apuntando hacia la casa, como si algo la hubiera estado atrayendo durante años. Apagué el motor y me quedé sentado un momento observando la construcción. El silencio era absoluto, ni pájaros ni insectos, solo el viento moviéndose lentamente entre las ramas de aquel árbol. Respiré hondo, bajé del coche
y la persona que me contrató había dejado la llave en una pequeña caja metálica fijada junto a la puerta, exactamente donde dijo que estaría. Tomé la llave, abrí la cerradura y empujé la puerta. El olor fue lo primero. No era olor a polvo, no era olor a humedad, que es lo que esperarías de una casa cerrada durante demasiado tiempo. Era un olor que nunca había sentido antes y que hasta hoy no puedo describir con precisión. Algo entre quemado y podrido, con una capa debajo que recordaba a algo orgánico, como carne, pero diferente, más viejo, como si el olor en sí fuera más antiguo que la propia casa. Me cubrí la nariz con la camiseta, encendí la linterna del celular y entré. La sala era enorme y estaba prácticamente vacía. Había un viejo sillón arrinconado con la tela rota y el relleno saliendo por los costados. Una mesa de centro con una pata quebrada, inclinada hacia un lado. El suelo de madera crujía con casi cada paso que daba. Pero lo que me detuvo de inmediato fueron las paredes. Había marcas en ellas, por todas partes, arañazos profundos, como si alguien hubiera pasado algo afilado sobre la madera con muchísima fuerza y determinación. No eran aleatorios, tenían un patrón claro, una secuencia que reconocí enseguida. Grupos de 4 líneas verticales cruzadas por una diagonal, como las marcas que haces para contar días, solo que en una cantidad absurda. Cubrían prácticamente todas las paredes de la sala, desde el suelo hasta donde los brazos de alguien alcanzarían. Me quedé mirándolas durante mucho tiempo. Empecé a contar algunos grupos mentalmente. Dejé de hacerlo cuando pasé de 500 y me di cuenta que todavía había muchísimos más. Intenté encontrar una explicación racional. Tal vez algún animal había quedado atrapado allí. Tal vez era algún tipo de decoración extraña que alguien pensó que era interesante. Tal vez eran marcas antiguas cuyo contexto simplemente no entendía. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no era nada de eso. Eso era una cuenta. Alguien había estado en ese lugar, contando cada día que pasaba. Sacudí la cabeza, tomé los productos de limpieza y empecé a trabajar. Decidí comenzar por la sala, luego la cocina y dejar el segundo piso para el final, tal como indicaban las instrucciones. Trabajé casi 1 hora en la sala. El polvo era espeso, pesado, de ese que se queda flotando mucho tiempo antes de asentarse otra vez. Tuve que abrir una ventana lateral para poder respirar mejor, y aún así pasé todo ese tiempo tosiendo de vez en cuando. Traté de ignorar las marcas en las paredes. Me fui volviendo bastante bueno en eso durante aquella primera hora. La cocina fue donde las cosas empezaron a volverse realmente extrañas. Había comida allí, comida de verdad, no solo residuos o empaques vacíos. Una olla sobre la estufa con algo dentro que se había solidificado por el paso del tiempo, formando una capa oscura y gruesa que no pude identificar. Platos en el fregadero con restos secos y endurecidos, un recipiente sobre la mesa con lo que probablemente alguna vez fueron frutas, ahora reducidas a una masa negra y marchita. Pero lo que me dejó paralizado fue el vaso. Un vaso de vidrio común junto al fregadero, con el fondo todavía húmedo. No húmedo por lluvia, no húmedo por una fuga, húmedo como queda un vaso cuando alguien lo usa y lo deja allí, esa humedad que aún no termina de secarse. Pero la casa estaba cerrada, asegurada con llave, y la persona que me contrató dijo que llevaba abandonada mucho tiempo. Entonces, ¿quién había usado ese vaso? Me quedé mirándolo más tiempo del que debería. Mi mente empezó a trabajar rápido, intentando construir explicaciones. Tal vez la persona que me contrató había estado allí antes que yo para revisar algo. Tal vez había otra entrada. Tal vez yo estaba equivocado y el vaso simplemente seguía así por la humedad del ambiente. Tal vez. Siempre tal vez. Entonces, escuché algo. Un ruido. Arriba, en el segundo piso.
Era leve, pero lo suficientemente claro como para no dejar dudas, como algo siendo arrastrado por el suelo. Un único movimiento largo y lento de un lado de la habitación al otro. Después, silencio. Mi corazón se aceleró. Me quedé completamente inmóvil, todavía con el trapo de limpieza en la mano, escuchando. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, nada más. Intenté convencerme. Era el viento, era la estructura vieja de la casa acomodándose, era algún animal que había entrado por una grieta del techo. Cualquier cosa menos la alternativa que mi cerebro insistía en considerar. Volví a trabajar, más rápido ahora. Terminé la cocina. Crucé un pasillo largo que conectaba la cocina con el resto de la planta baja. Las paredes del pasillo también tenían marcas, pero más pequeñas y dispersas, como si quien las hubiera hecho tuviera menos espacio o menos fuerza. Limpié un pequeño baño en la planta baja que estaba en pésimas condiciones. Espejo roto, grifo oxidado, una toalla colgada en un gancho que en algún momento debió ser blanca. Evité mirar hacia el techo, evité pensar en el ruido de arriba. Fue en ese pasillo donde encontré la puerta. No aparecía en el plano que la persona me había enviado. Era una puerta pequeña, casi escondida debajo de la escalera principal, pintada exactamente del mismo color que la pared, sin manija visible, sin ninguna señal de que estuviera allí. Si la luz de mi linterna no hubiera reflejado un pequeño tirador metálico casi invisible, probablemente habría pasado de largo sin notarla. Debía haber pasado de largo. Pero me quedé observándola un rato. Se me cruzó por la cabeza no abrirla, terminar el trabajo e irme sin saber qué había detrás. Una parte de mí quería muchísimo hacer eso, pero otra, más grande, necesitaba saberlo. Siempre he sido así. Odio dejar preguntas sin respuesta. Tiré del pequeño tirador. Había una escalera que descendía, estrecha, de madera, con escalones que parecían demasiado frágiles para soportar el peso de una persona. Abajo solo había oscuridad total. El olor, que ya era horrible en la casa, empeoró muchísimo en cuanto abrí aquella puerta. Más denso, más pesado. Apunté la linterna hacia abajo y empecé a bajar con cuidado, probando cada escalón antes de poner todo mi peso. El sótano era un cuarto pequeño, sin ventanas, con paredes de piedra húmeda. El techo era bajo, casi tocando mi cabeza. En el centro de la habitación había una silla común, de madera, colocada de espaldas a mí y mirando hacia la pared. Tenía pedazos de cuerda atados a los brazos, cuerda que había sido cortada por la mitad, no desatada, cortada con fuerza, dejando las puntas deshilachadas. Me acerqué lentamente. Pasé junto a la silla y miré la pared hacia la que estaba orientada. Estaba cubierta de escritura, no de marcas como las de arriba. Texto, palabras, líneas y líneas apretadas, grabadas con algo fino, casi como una aguja o un clavo, en letras pequeñas e irregulares que solo podían leerse si te acercabas mucho. Y era la misma frase repetida cientos de veces, desde el techo hasta donde los pies de alguien sentado en aquella silla podrían llegar al suelo. Algunas líneas más profundas, otras más débiles, como si hubieran sido escritas en momentos distintos, con diferentes niveles de fuerza. Aún sigo aquí. Leí aquello 3 veces antes de poder moverme. Subí esas escaleras mucho más rápido de lo que bajé. No corrí porque las piernas apenas me respondían, pero estuvo cerca. Cerré de golpe la pequeña puerta debajo de la escalera y retrocedí hasta el centro del pasillo, apoyando la espalda contra la pared mientras intentaba controlar la respiración. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Quién escribió eso? ¿Quién había estado atado a aquella silla? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo había salido? O si alguna vez salió. El vaso húmedo en la cocina, los pasos arriba,
todo golpeándome al mismo tiempo en un ruido interno tan fuerte que no me dejaba pensar con claridad. Me quedé allí quieto unos 5 minutos. Después decidí algo. Terminaría lo que pudiera en la planta baja, recogería mis cosas y me iría. No necesitaba subir al segundo piso. El plano decía que arriba solo había 3 habitaciones y un baño. Podía decirle a la persona que me contrató que no me sentía cómodo terminando el trabajo solo, que necesitaría ayuda, inventar cualquier excusa razonable e irme con la parte del pago que ya me habían adelantado. Ese era el plan. Entonces, mi celular vibró. Miré la pantalla, esperando no tener señal, pensando que quizá era alguna notificación vieja llegando tarde. Pero había una barra de señal, débil e inestable, y era un mensaje nuevo, de la persona que me había contratado. ¿Ya subiste al segundo piso? Leí eso y sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cómo sabía que todavía no había subido? No habíamos hablado desde el día anterior. Nunca le dije en qué parte de la casa estaba. No había cámaras, al menos ninguna que yo hubiera visto. Y aunque las hubiera, ¿cómo me estaba observando? Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo que probablemente fue más largo de lo que sentí. Después respondí con calma, intentando que el miedo no se notara en el texto. Todavía no, voy ahora. Los 3 puntos aparecieron enseguida. Estaba escribiendo. La respuesta tardó unos 10 segundos. No subas. 2 palabras, sin punto final, sin explicación, sin un por favor, ni nada que suavizara el mensaje. Solo eso. Respondí de inmediato. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Nada. Los puntos desaparecieron. Esperé 5 minutos, 10 minutos. La barra de señal volvió a desaparecer. Intenté mandar otro mensaje, pero no salió. Llamé al número y fue directo al buzón de voz. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué hacer con esa información. Y entonces, el ruido volvió. Pasos. Esta vez podía identificarlos claramente, sin margen de duda. Pasos lentos y pesados, como de alguien caminando arriba sin ninguna prisa, yendo de un lado al otro del pasillo, deteniéndose, volviendo a empezar, haciendo una pausa justo encima de la escalera por un momento que me heló la sangre. Y después, moviéndose hacia el fondo del pasillo. Yo sabía que debía irme. Cualquier persona razonable se habría ido. Pero hay algo que ocurre cuando el miedo supera cierto límite. La lógica desaparece, y lo único que queda es una necesidad primitiva e irracional de entender qué está pasando. No podía irme sin ver. Era más fuerte que yo. Tomé el palo de escoba que había llevado conmigo, solo para tener algo en las manos, y caminé hasta el pie de la escalera principal. Miré hacia arriba. El pasillo del segundo piso se abría al final de la escalera, largo y oscuro, con 3 puertas cerradas a los lados y una puerta al fondo. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminar hasta la mitad del corredor. El resto era sombra. Empecé a subir lentamente. Cada escalón crujía de una manera diferente y trataba de pisar cerca de los bordes, donde la madera suele ser más resistente. Una mano en el pasamanos, la otra sujetando el palo de escoba. Cuando llegué arriba, me detuve. El silencio era absoluto. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, pesada, consciente. Las 3 puertas laterales estaban cerradas. La puerta del fondo estaba entreabierta, una abertura de unos 10 o 15 centímetros. Oscuridad total del otro lado. Apunté la linterna hacia la rendija y vi la mano. Una mano sujetando el borde interior de la puerta, dedos largos y pálidos, completamente inmóviles. Solo la mano, ningún brazo visible, ningún rostro, ninguna figura detrás,
como si la mano hubiera llegado ahí sola y se hubiera quedado esperando. Me congelé. No podía respirar, no podía pensar. En ese momento, lo único que existía era esa mano y el espacio entre ella y yo. Me quedé así durante unos segundos que parecieron muchísimo más largos. Entonces la mano se movió, despacio, sin prisa. Los dedos comenzaron a deslizarse lentamente por el borde de la puerta, en un movimiento casi mecánico, y mientras bajaban, la puerta empezó a abrirse un poco más. No tomé ninguna decisión consciente. Mi cuerpo simplemente reaccionó. Bajé esas escaleras sin recordar haber dado un solo paso. Crucé el pasillo, crucé la sala, crucé el porche. Tropecé en el último escalón de la entrada. Entré al coche y metí la llave en el encendido con las manos temblando tanto que fallé 2 veces antes de lograr arrancarlo. El coche salió disparado. Conduje por ese camino de tierra sin mirar el retrovisor, ni una sola vez. Durante más de 40 minutos, mientras el camino de tierra se convertía en asfalto, el asfalto en carretera transitada, y la señal del celular volvía barra por barra, no miré hacia atrás ni una vez. Cuando llegué a casa, me quedé sentado dentro del coche casi 1 hora. No podía bajar. Las manos todavía me temblaban, y la imagen de aquella mano en la puerta seguía repitiéndose en mi cabeza una y otra vez, los dedos deslizándose lentamente hacia abajo, la puerta abriéndose un poco más. Intenté llamar otra vez a la persona que me había contratado cuando volvió la señal. Nada. Mandé mensajes. Nada. Esperé hasta la mañana siguiente. El número estaba fuera de servicio, como si nunca hubiera existido. Durante las semanas siguientes, hice lo que hace cualquiera que ya no puede dormir bien: buscar respuestas. Me tomó tiempo porque tenía muy poco con qué trabajar. Ningún nombre completo, ningún documento, nada útil que aquella persona me hubiera dado. Pero eventualmente, combinando lo que recordaba del camino con algunas búsquedas específicas, encontré algo: un registro antiguo, de muchos años atrás. La casa había sido escenario de una desaparición. Una persona que vivió allí durante un tiempo fue reportada como desaparecida. El caso nunca se resolvió. Ninguna explicación oficial, ningún sospechoso identificado, ningún cuerpo encontrado. Y el último detalle del registro fue lo que más me perturbó. Vecinos, y eran vecinos lejanos porque la propiedad estaba aislada, reportaron haber escuchado ruidos provenientes de la casa durante semanas después de que la desaparición fuera denunciada. Golpes, arañazos, sonidos que describieron como alguien intentando comunicarse desde dentro. Nadie investigó en aquel momento. La casa simplemente quedó cerrada y abandonada. Intenté llamar otra vez a la persona que me había contratado cuando volvió la señal. Nada. Mandé mensajes. Nada. Esperé hasta la mañana siguiente. El número estaba fuera de servicio, como si nunca hubiera existido. Durante las semanas siguientes hice lo que hace cualquiera que ya no puede dormir bien: buscar respuestas. Me tomó tiempo porque tenía muy poco con qué trabajar. Ningún nombre completo, ningún documento, nada útil que aquella persona me hubiera dado. Pero eventualmente, combinando lo que recordaba del camino con algunas búsquedas específicas, encontré algo. Un registro antiguo, de muchos años atrás. La casa había sido escenario de una desaparición. Una persona que vivió allí durante un tiempo fue reportada como desaparecida. El caso nunca se resolvió. Ninguna explicación oficial, ningún sospechoso identificado, ningún cuerpo encontrado. Y el último detalle del registro fue lo que más me perturbó. Vecinos, y eran vecinos lejanos porque la propiedad estaba aislada, reportaron haber escuchado ruidos provenientes de la casa durante semanas después de que la desaparición fuera denunciada. Golpes, arañazos, sonidos que describieron como alguien intentando comunicarse desde dentro.
Nadie investigó en aquel momento. La casa simplemente quedó cerrada y abandonada. Me quedé sentado mirando ese registro en la pantalla durante muchísimo tiempo. Pensé en la silla del sótano, en la cuerda cortada, en las cientos de marcas talladas en las paredes de arriba, en la frase repetida hasta el techo del sótano, escrita línea tras línea con algo afilado, con toda la desesperación de alguien que ya no tiene nada excepto la necesidad de dejar una prueba de que existió. Aún sigo aquí. Pensé en el vaso húmedo de la cocina, en los pasos, en el mensaje extraño, en la mano detrás de la puerta. Y pensé en la pregunta que todavía hoy no me deja dormir. La persona que me contrató dijo que la casa estaba abandonada, pero alguien sabía del vaso. Alguien sabía exactamente dónde estaba yo dentro de la casa. Alguien me dijo que no subiera, como si supiera lo que estaba a punto de encontrar, o como si supiera lo que había allá arriba y no quisiera que me acercara. La verdadera pregunta no es quién escribió aquellas palabras en la pared del sótano. La verdadera pregunta es esta. Cuando abrí aquella puerta escondida y bajé al sótano, ¿la persona que escribió esos mensajes seguía allí? ¿Escondida en algún rincón donde mi linterna no alcanzó, observándome mientras leía aquellas palabras? Y si estaba allí, ¿qué pasó después de que me fui y la casa volvió a quedar en silencio? A veces, tarde en la noche, cuando el silencio de mi apartamento se vuelve demasiado pesado, pienso en eso. No solo en lo que vi, sino en lo que pudo haberse quedado dentro de aquella casa, esperando en la oscuridad, después de que yo escapé por ese camino de tierra, sin mirar jamás el retrovisor. Porque hay algo que aprendí aquel día. Hay puertas que nunca deberías abrir. Pero una vez que las abres, lo que está del otro lado no desaparece solo porque tú te hayas ido.